Barra de Opinión presenta. ¿Cómo calificarían ustedes el sonido Nortec? Pues el sonido Nortec es el sonido de, ahora sí que es el sonido de la frontera con la música electrónica. ¿Les gusta la música norteña aquí entre nos? Al principio no nos gustaba. Bueno, la composición dentro de la música electrónica quizás es un poco diferente a la música tradicional. Dime. ¿Mucho tráfico? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Hola, pasen. ¿Qué son? Sabemos que andan Es el instrumento con el que estamos tocando. increíble, ¿no? Qué maravilla, por favor. Hola. Tienes mucha hambre, ¿verdad? No, no, o sea, tranquilo todo. Así es. Oigan, yo tengo una duda para empezar. Bostich, ¿por qué eres Bostich? Bostich. ¿De dónde sale Bostich? Haz de cuenta que es el nombre de una canción Ajá. que se oía mucho en la radio en los 80s en Tijuana, de un grupo suizo. Y es de grupo techno. Entonces fue como parte de la influencia y cuando empezó el proyecto, pues el primer nombre que se me vino a la mente, Bostich. Ahí está. Bostich. Pero te llamas Ramón Amezcua. Ramón Amezcua. Bueno, mío nada más porque es un componente electrónico y realmente no se pensó mucho, o sea, en 5 segundos ya estaba el nombre. O sea, ¿ustedes son sampleados? Creo que sí nos han sampleado varias veces. Y sampleamos. Pero samplear de la realidad. Samplear quiere decir tomar una muestra. Exacto. De la realidad. Y mezclarla con otra. Sí, y eso es la música, nuestra música es, o sea, tomar muestras de audio, muestras sonoras para interpretarlos en la música que hacemos, ¿no? Oye, Pepe, pero tú te llamas Pepe Mocht. ¿Mocht Sí, es tu sí. apellido? Es mi RFC. También eso es ampliado de También. la Secretaría de Hacienda. Sí, Bueno, es sí, que sí. es casi tu apellido, tu RFC, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, ustedes samplean la Aprovecho. música norteña, ¿cierto? Sí. Y también la tambora, o sea, la banda sinaloense. Ajá. Los dos. Y también electrónica. Bueno, sampleamos eso, sampleamos nuestros propios instrumentos, o sea, los sintetizadores, y ya después toda esa fusión se hace lo de Nortec, ¿no? Y con eso componen. Exactamente. Bueno, tenemos nuestros instrumentos que son la computadora, los samplers que samplean, y aparte, bueno, y la fuente de sonidos pues son los músicos que traemos, el acordeón, bajo sexto, todos esos elementos los procesamos a través de estos instrumentos de software y pues ya, empezamos las canciones. Oigan, ¿y cómo calificarían ustedes el sonido Nortec? Pues el sonido Nortec es el sonido de, ahora sí que es el sonido de la frontera con la música electrónica, o sea, los sonidos de la música tradicional del norte, o sea, en este caso la norteña, la tambora, banda sinaloense conocida, y los sonidos de la música electrónica, ¿no? En este caso, pues nosotros hemos trabajado música electrónica desde hace muchos años y pues traemos esa influencia. Y ahora con Norte que retomamos esos elementos de la música norteña y así es como nace Norte. ¿Por qué hay grupos que vienen en sentido contrario, que vienen de la música tradicional de sus países y le meten tecno? Ustedes al contrario, vienen del tecno. Y incorporamos lo tradicional. ¿Les gusta la música norteña aquí entre nos? Al principio no nos gustaba, o sea, crecimos escuchando la música norteña, la tambora, porque pues del norte, ¿verdad? Es la música que allá se escucha en la radio, pero no nos gustaba. Y para serte sincero, empezamos a aprender de esa música, de cómo se construía, inclusive hasta identificar los instrumentos, porque al principio pues veíamos una guitarra y esto, pero no sabíamos que era un bajo sexto. Y ya cuando empezamos con lo de Nortec, pues ahora sí que fue redescubrir algo con lo que habíamos crecido y fue algo muy espontáneo, muy fácil para nosotros incorporar los sonidos porque eran sonidos con los que habíamos vivido, escuchábamos en la radio, en el taxi, o sea, eran sonidos. Y aparte la electrónica, porque en Tijuana siempre ha existido música electrónica en la radio,
las antenas de San Diego y de Los Ángeles ponían de las estaciones de radio ponían sus antenas en Tijuana para tener mayor potencia. Entonces nosotros escuchábamos todas esas estaciones. Lo que estaba pasando en Europa con la música electrónica en los fines de los 70s o los 80s, pues lo absorbimos. Entonces somos esa generación que de alguna manera traíamos todos esos sonidos, y cuando se nos presentó que Pepe consiguió los sonidos de música de banda y norteña, y al fusionarlos pues fue muy fácil para nosotros, ¿no? Suena como que eran gente que estaba en la música muy vanguardista y tomaron una decisión conceptual, ¿sí? Exacto, sí. Lo que pasa es de que, digo, ya teníamos varios años haciendo música electrónica, entonces, pero era música electrónica que a final de cuentas, pues bueno, sonaba muy extranjera. Entonces, obviamente, pues tiene que ver también, uno va madurando, ¿no? En cuanto a los gustos musicales, ¿no? Entonces, si antes solamente te cerrabas a escuchar pura música electrónica, ya empezamos a escuchar ya fusiones, así que se hacían de jazz, de bossa nova, incluso de salsa, y las norteñas también, o sea, ya como que le empezamos a agarrar el saborcito a la norteña, ¿no? Y nada más así como un experimento, o sea, sí, pues sí me pregunté acá, porque había ido a una boda, y tenía el grupo norteño a todo volumen aquí, pero al principio no lo estaba disfrutando, pero después ya dije, bueno, si ya voy a estar sentado toda la fiesta aquí, pues voy a tener que escucharlo, y se me empezó a ocurrir así de que, bueno, se podría mezclar como esos sonidos con la electrónica, y les pregunté primero a ellos de que cuánto me cobraban, ¿no? Para grabarlos. Y ya Ramón y yo empezamos a mezclar esto, también los demás integrantes del colectivo, Hiperboreal, Clorofila, de que nos repartimos, y así es como que ya todos empezaron a trabajar con esos sonidos, y empezamos a invitar a mucha gente pues se rió, o sea, no lo tomó en serio el proyecto, ¿no? Que era, primero que nada era como de sacar fuera de su contexto la música norteña, por medio de la electrónica. Y de construirla, ¿no? Exactamente. O sea, la desconstruyen en sus elementos y construyen una cosa nueva. Exacto. Sí, bueno, todo fue espontáneo. Cuando se vino la oportunidad de experimentar con estos sonidos, pues nuestra idea era, desde que empezamos la música electrónica en el 85, Pepe y yo empezamos, digamos, a emular otros géneros, ¿se da cuenta? Si estaba pegando la industrial o el house o el trance o lo que sea, tratábamos de emular cosas que estaban pasando en ese tiempo. Yo estaba haciendo quería hacer, según yo, drum and bass. Entonces, Pepe también experimentando con los sonidos. Entonces, yo quería hacer un track de drum and bass, pero también cuando escuché el virtuosismo del tarolero cuando toca en la banda sinaloense, pues no le pedía nada al drum and bass. Ya fue muy fácil para mí cortarlos y acomodarlos de tal manera. Y fue así como surgieron de una forma muy espontánea las primeras canciones, que no tenían nada que ver con el drum and bass, no tenían nada que ver con el house ni con otros géneros de techno, sino como que se creó algo nuevo, ¿no? Fue como hicieron algo diferente. Sí, fue como tomar, porque no sonaba a una banda sinaloense o no sonaba a un grupo norteño, sino como algo nuevo. ¿Cómo se llamaba la primera canción? La primera que construyó Pepe se llama Ventilador, y la mía Polaris. Fíjate qué casualidad. Va. Ese es un grupo norteño, ese es un norteño tocando, pero usado con un distorsionador, y la melodía es el tarolero de la banda sinaloense filtrado con un vocoder. Entonces la melodía salió espontánea también, ¿no? Y esto en el 2000, ¿verdad? En el 99. En el 99. Pero además estuvo en el Zócalo En el 2000, en la celebración del 2000, ¿no? Fue todo un honor. Pero mientras ustedes se dedicaban a otras cosas también, ¿no? Tú eras dentista. Yo soy dentista. ¿Ya dejaste la fresa o no? No, sigo ejerciendo ahí en Tijuana, pobre de mis pacientes, la verdad que una disculpa si me ven. Porque nomás voy a atenderlos una vez al mes después de alguna gira. Entonces, bueno, mi especialidad es ortodoncia, así que tengo la facilidad de alguna manera que me esperan por un mes y llego y... Pues sí, entonces sigo ejerciendo, y Pepe también. Bueno, ya ahorita ya 100%, ¿no? 100% ahorita. Bueno, en la música. Bueno, yo sí, fui a la universidad, a la carrera de Ingeniería en Sistemas, y por ahí, con un ingeniero químico, bueno, armamos ahí un laboratorio de cremas faciales. ¿En serio? ¿Cremas faciales? Sí, entonces pues ya estábamos haciendo las cremas y todo, pero ya cuando el laboratorio estaba funcionando, pues ya se quedó el laboratorio, y pues ya para dedicarme al 100% con la música, pues, ¿no? Porque Norte, que empezó a demandar mucho de nuestro tiempo,
y así fue como ya nos dedicamos al 100% en la música, como ahora, ¿no? Claro. Ustedes me hicieron algo nuevo de cosas ya existentes, ¿no? Claro. ¿Aún así son compositores? ¿Por qué? Sí, porque, o sea, a final de cuentas estamos creando, digamos, melodías y progresiones armónicas, entonces a final de cuentas, o incluso canciones que no tienen ninguna melodía, pero simplemente con tener el ritmo y un ruido en un tiempo determinado, ya es música, ¿no? Y estamos componiendo. Bueno, la composición dentro de la música electrónica quizás es un poco diferente a la música tradicional. Haz de cuenta que nosotros, nuestras herramientas de trabajo son los secuenciadores, que vas acomodando las notas en un orden dependiendo si son 4/4. Entonces son como máquinas que van marcando el tiempo y nosotros vamos poniendo el valor de cada nota. Son cajas de ritmo, sincronizar todo, grabarlo. Entonces es a nivel composición o compositor y también producción, porque de alguna manera estamos manipulando sonidos y dándole, digamos, un orden. Norte, ¿cuánta gente llegó a participar? Bueno, empezamos. La lista es larga. Sí, empezamos primero como un colectivo de músicos. Ajá. Varios amigos que nos juntamos para compartir ideas y todo, y ni teníamos idea de que iba a ser un colectivo. Entonces ya cuando compartimos todas estas, las canciones, y ideas, software, sonidos y todo esto, entonces ya fue cuando se integró la forma de colectivo, y a la vez había mucha gente con muchas inquietudes de diferentes disciplinas. Por ejemplo, había gente de video, diseño gráfico, gente que estaba en arquitectura, de diseño de modas, el diseño que desarrollaron. De muchas disciplinas se juntaron con nosotros, y ya hacía falta algo que expresara algo de nuestra ciudad de Tijuana, porque todo el mundo estaba de alguna forma aislada, trabajando por su cuenta. Entonces con lo de Nortec se dio esta oportunidad de juntar todas esas formas de esa creatividad y expresarlo. Entonces bajo el nombre de Nortec, pues entonces salió todo, ¿no? Y se le dio, digamos, hasta como carácter de movimiento, ¿no?, dentro de Tijuana. Yo no sé dónde escuché esta anécdota, ustedes me la van a reconocer y me dicen que uno de los miembros de Nortec llegó a una esquina de Tijuana y entonces escuchó al lado una banda, del otro lado estaba un antro con rock, Sí. Y del otro lado estaban los claxonazos, y que dijo, así suena Tijuana. Era un ejemplo de decir... Era un ejemplo. Es un ejemplo, realmente es un ejemplo de algo que sí es muy real, ¿no? O sea, que llegas y sí estás escuchando eso. Pero ideas como de fusionar, pero ya realmente cuando nos sentamos a trabajar fue cuando se consiguieron esas cintas, ¿no? Esas cintas así que contenían pistas de covers de muchas bandas muy famosas, pero bueno, nunca utilizamos las melodías, o sea, más bien como utilizar la percusión, claro, y el sonido y todo eso. Y de ahí salió el primer CD de ustedes, que se llama... El primero fue un sampler, haz de cuenta, fue un disco que lo regalamos en una fiesta, de las primeras fiestas de Nortec, se editaron 1000 copias, y ese disco llegó a manos de Chris Blackwell, que fue el que descubrió a U2 y a Bob Marley, que lo estaban tocando en su fiesta de cumpleaños en el disco, alguien lo puso, escuchó que quién era ese material, y pues de ahí inmediatamente mandó a alguien a Tijuana, a Kim Bui, que era su brazo derecho en ese tiempo, mandó a Tijuana y nos contactó y dijo, no, pues vamos a sacar el disco, y nació Tijuana Sessions número 1. Número 1, exacto. Y luego no hubo 2, ¿verdad? ¿O sí hubo 2? Sí hubo, pero no nos gustó. ¿Qué pasó? Entonces nunca salió. No, nunca salió. Por eso se saltaron hasta el 3. Porque el Rolling Stone dice que es era una broma. Inside joke, ¿no? Dice una broma interna de ustedes. También, ya lo revelaron. También, o sea, es que sí se entregó, o sea, haz de cuenta que sí entregamos el material y estábamos con este sello y bueno, se iba a sacar el volumen 2, pero realmente el material no estaba como nosotros lo queríamos, pues, o sea, porque en Nortec hasta eso siempre hemos sido, o sea... muy exigentes, ¿no? Muy exigentes con la música y, por ejemplo, si la compañía nos pone un deadline de que, ¿sabes qué? Ya tienes que entregar el disco en 5 meses, pero si a nosotros no nos gusta, no importa que dure 3, 4 años en sacar el disco, para que salga un álbum de nosotros, tiene que gustarnos completamente y no tiene que estar con las presiones de las compañías y todo eso. Y el volumen 2 lo entregamos como demo, pero en lo que estábamos apresurados, y aparte también nosotros ya estábamos cambiando de ideas, porque en lo que estaba lo del 2 sonaba mucho al primer disco, y eso no nos gustaba. Entonces en que sí, que no, y que ya lo hemos entregado y que estamos cambiando de compañía,
pues ya al estar con la otra compañía, a la otra compañía ya le estábamos entregando el volumen 3. Entonces esta compañía de discos se convirtió en una compañía de más como de visuales y de películas y documentales. Entonces ya estaban como en la transición y ellos ya tenían el 2 y dijimos, no, ¿saben qué? El 2, adiós y vámonos con el 3. ¿Y recuperaron algo del 2 para el 3 o no? No. Pues muchas ideas se incorporaron. Había algunas ideas, pero no, realmente no nos llenó. Ustedes son más conocidos en Japón que en México. ¿Por qué? No, eso es cierto. ¿No es cierto? No. Dinos. Yo pienso que Nortec es más conocido en México. O sea, más conocido en México que en cualquier parte del mundo. O sea, porque, digo, nosotros lo sabemos porque ya hemos tocado en muchas ciudades, desde Tijuana hasta Turquía, bueno, en México. En México, en México. En México, o sea, desde Yucatán hasta la frontera norte, ¿no? Entonces, en México, pues sí, hemos ido, de hecho, incluso a ciudades así que vamos a Aguascalientes, y pues hay un público que conoce de Nortec, ¿no? O estamos en no sé, incluso en Torreón, pues, o en cualquier otra ciudad, o sea, Guadalajara. Bueno, pero Saltillo. se han tenido un éxito internacional inusitado también. Bueno, internacional, claro, o sea, sí hemos ido, pero ha sido como... Pero nos sí han invitado, ha tenido mayor reconocimiento en México a partir del éxito que ha habido en el extranjero. Eso es una gran verdad. Eso es muy raro, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa... Era ironía. Es muy raro, rarísimo. Bueno, siempre, ¿no? Sí, en México siempre ha habido reconocimiento y la gente, ha habido mucho apoyo a lo de Nortec. Al principio no, al principio sí hubo mucha gente que cómo mezclan la norteña y la banda con la electrónica es música global y X. Entonces al principio sí hubo inclusive hasta un colectivo antinorte que surgió en Mexicali y cosas así, que después se hicieron súper amigos y vendían camisetas en nuestros eventos. Entonces, pero ya después los eventos de Nortec fueron muy apoyados en México, en Ciudad Juárez, en muchas ciudades y sí, siempre ha tenido reconocimiento, pero ya a partir de que el disco se ha editado y ha tenido cierto reconocimiento en el extranjero, como que ha tenido otra fuerza. Bueno, pero ahí yo difiero porque lo que está diciendo Ramón, quizás, bueno, te estás yendo más como a los medios. O sea, en el sentido de los medios, quizás de repente sí veían, están en el Sonar, están tocaron en Japón, o tocaron en Alemania. Entonces, de repente eso, pero yo pienso que no, la gente de aquí, o sea... Sí, a nivel de medios. Yo, por ejemplo, ahorita sí te puedo decir que sin la gente de Tijuana, o sea, haz de cuenta, la gente que fue a las fiestas, a las primeras fiestas, y que apoyó, porque era un equipo, o sea, te estoy hablando que era un número grande de gente, de amigos que ahorita todos los conocen. Ahora vamos a las fiestas, todavía van, ¿no? Algunos ya no van, pero ellos fueron los que realmente hicieron posible que Nortec surgiera, pues, porque antes de tener un sello disquero, antes de tener una compañía, ni siquiera cobertura, nada más teníamos una cobertura de los medios locales, que empezaron a ver que se estaban haciendo estas fiestas, entonces así empezaron a cubrir muy local, y las fiestas, imagínate que ya eran fiestas locales de 2,000 personas, entonces una fiesta local de 2,000 personas en una ciudad donde sin discos, sin nada no teníamos promoción, nadie que nos estuviera manejando una promoción, sino era una promoción muy interna con la misma gente. Y la gente también baila lo de ustedes, mezclando la danza tradicional y la danza... Hay de todo. Hay de todo. Baila como quiera. Hay gente que baila quebradita, hay gente que baila tipo cumbia, hay gente que baila como tecno, entonces es libre. Oigan, ustedes que son artistas globales, ¿qué opinan de los artistas locales, mexicanos, que quieren sonar como extranjeros? Solamente como extranjeros. Híjole, pues lo más difícil en cualquier artista es, pues, en cualquier disciplina yo pienso que es el estilo, ¿no? Y el estilo lo vas logrando, quizá arriesgando. En el caso de Nortec, pues fue arriesgarle a nosotros que teníamos tantos años tocando en la música electrónica y la gente nos conocía el trabajo de Fusible o el de Voces que tocaban en raves en México, en Guadalajara, Monterrey, y la gente sabía el material que estábamos tocando. Entonces cambiar todo el esquema y decir, ¿sabes qué? Ahora ya no toco el tecno que tocaba en las fiestas, yo ahora traigo acordeones y todo. Y al principio sí la gente nos decía, oye, ¿puedes tocar el material del disco pasado? O nos pedían cosas así. Entonces romper quizá con esquemas o arriesgarle a algo nuevo o diferente. Entonces yo pienso que es lo mejor, ¿no? Crearte un estilo, ¿no? Pero estos artistas que, por un lado están los artistas que insisten en ser mexicanos, o sea, que no entre ni una sola palabra de inglés, que no entre la computadora, porque la computadora no es nuestra, ¿no? El barro sí es nuestro. Los mayas siempre que sí tenían sus
O sea, quizás a lo mejor no la computadora que conocemos, pero sí los principios de las matemáticas, ¿no? O sea, entonces yo pienso que usamos la computadora. Pero pues hay cosas... El 0 y el 1, entonces... Bueno, independiente también de si copian algún estilo de europeo o de cualquier otro lado, pues hay gente también con mucho talento y cosas que pues puede ser hasta en otros géneros, en ópera o en otros estilos y son gente excelente, ¿no? ¿Les gusta Jorge Reyes? Jorge Reyes sí, respetamos muchísimo su trabajo, es pilar dentro de la fusión de la electrónica con lo autóctono, lo mexicano. Ha ido a Tijuana a tocar varias veces. Lo hemos visto cuando estaba allá, entonces, o sea, amigo, y de hecho, pues seguimos su trabajo desde Chuck Moll. Yo tenía sus discos desde que estaba con Chuck Moll, me llegaban a Tijuana los discos y ahí es más, los tengo todavía, entonces reconozco mucho su trabajo, ¿no? Pero yo creo que lo que se refería Xavier era que guardaron los instrumentos tradicionales, ¿no? Le apostaron a otra cosa. Utilizaron los instrumentos tradicionales, pero ampliados vía la computadora y crearon otra cosa. Claro. Sí, otra cosa que es global y es mexicana. Sí, bueno, sí, y lo de Norte que es actual, haz de cuenta lo de Norte que estamos fusionando algo que está pasando ahorita en Tijuana, pues, o sea, está pasando ahorita la norteña, que realmente no es ni norteña, 100% la norteña de Tijuana es una fusión de cumbia, salsa, norteña, la otros misma ustedes, cumbia es como, viene esa de la fusión música que tenemos árabe, nosotros. ¿no? Sí, exacto, sí. O sea, no hay pureza, No hay pureza. alguna en el es planeta. una fusión de fusiones todo. ¿Por qué ahora ya se disolvió Norte? ¿Qué está pasando? Ustedes están sacando un disco que ya lo oímos y que está buenísimo. Tijuana Sound Machine. ¿De dónde sale el nombre? Sí. Pues mira, el colectivo sigue, no se está disolviendo. Lo que pasa es de que de repente el hecho de que haz de cuenta que de repente se forman ciertas imágenes alrededor del colectivo y de repente a veces la gente se puede acostumbrar como a ver una cierta imagen. En ese sentido, al principio de Nortec empezamos todos a tocar así. Es un colectivo de varios artistas, cada quien haciendo con una visión en común, que es la música electrónica con la música norteña. Entonces todos empezamos a trabajar de manera separada y cada quien presentando sus discos. Incluso hasta Ramón y yo sacamos ya habíamos sacado un Bostis más Fusible antes y ya, bueno, yo también había sacado el de Fusible solo y entonces ya se habían sacado cosas por separado, pero como de hecho, y aquí en México veníamos a tocar mucho con Nortec. Y la gente o sea, a veces llegaba Bostis, a veces llegaba Fusible, a veces llegaban así Terrestre, o sea, que venían a tocar a la Ciudad de México al principio, pero en un momento decidimos que ya habíamos sacado discos por separado, ya habíamos sacado bastante material como vinilos y sencillos y cosas así, que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un álbum entre todos, vamos a recopilar lo que más nos gusta de todos. Cuando lo sacamos así, de todos seguíamos tocando por separado, pero pues dijimos, bueno, vamos a juntarnos y vamos a tocar todos juntos. Pero como tocamos por un periodo un poco, digamos, extenso, que fueron casi como 3 años juntos, de repente en esos 3 años se forma que el colectivo tiene que estar tocando siempre juntos y como que te parecía un grupo, hacia todos. Además traían su show con imágenes y todo con las más. imágenes y bueno, se forma como esa imagen de que el colectivo tenían que ser unas 5 laptops en escenario y ahora dijimos, o sea, de hecho tuvimos una reunión hace un año como, ¿sabes qué? Bueno, ya es hora como de que ya se está acumulando material y es hora de volver a hacer lo mismo que al inicio, que empezar a sacar el material individual para que no se quedaran esos tracks en el limbo, o sea, toda esa producción que estábamos haciendo todos. Porque si no, imagínate que hubiéramos sacado otro Tijuana Sessions, pues iban a descartar muchos tracks, incluso que ahora están en el Tijuana Sound Machine. Entonces... ¿Oímos algo del nuevo disco? Bien. Adelante. Es Norteña del Sur. Está Dedicada aquí a al DF. la ¿Por gente qué, de- sí? ¿Por qué Norteña del Sur? Fíjate que pasó algo curioso de que cuando empezó lo de YouTube, lo de MySpace, empezaron fans, así que se veía que eran super fans, ¿no? De Norte. Y uno de esos fans es el Norteño del Sur, que hacía sus remezclas y todo de nuestras canciones, las remezclaba con otras canciones de los del mismo colectivo, con otros grupos. Entonces se nos hizo así como un detalle bueno, entonces surgió esta canción, dije, bueno, pero también Norteña del Sur también por la mayoría de la gente de Tijuana pues no es de Tijuana, es de otros lugares que también son norteños pero son del sur. Entonces fue una relación del nombre de este fan de México, pero también la norteña del sur que es la que está en Tijuana y que
aunque es norteña, pero no es de ahí, es del sur. Del ¿no? DF. Oigan, si tienen un concepto de música en común, ¿también hay una filosofía de la música tras esa música o no? Pues yo pienso de que lo que sí buscamos siempre o como filosofía es el de ser auténticos, el de creer en lo que hacemos, haz de cuenta, el de arriesgarle a todo, de no tratar de emular o no tratar de dejarnos guiar por lo que sabes que haz dos Polaris o haz dos Casino Sol o Ventilador, sino tratar de romper con lo que ya hemos hecho, ¿no? Tratar de evolucionar en nuestro sonido. Yo pienso que eso es parte esencial de nosotros como Nortec y es un reto que en todos los discos, en las nuevas producciones, tenemos que aportar algo nuevo, ¿no? Sobre eso de lo auténtico, ¿cantan en inglés y en español? Exacto. Mira, haz de cuenta, lo que es Nortec, obviamente por eso es Nortec, porque es la parte norteña y la parte del tecno. Obviamente hay algunas que están en inglés, pero realmente como en Tijuana no existe ningún prejuicio si es en inglés, es más, pudiera ser en japonés. Pero, o sea, porque, bueno, es muy ahí están todas las cosmopolita, maquiladoras, ¿no? pero Frontera. la frontera y todo. Y si están algunos temas que están en inglés es porque hubo unas colaboraciones con algunos músicos con los que hemos tocado, digamos, anteriormente en festivales así como Mutec. Y en este caso, bueno, hubo una colaboración en que fue en inglés, que fue con un integrante que se llama la banda Vitamins for You. Entonces, era un tema que era muy pop, de hecho no estaba ni planeado que iba a tener voz, pero el de él salió que dijo, ¿sabes qué? Yo le había mandado los demos para ver cómo se le hacía, o sea, siempre entre músicos, incluso nosotros tenemos comunicación con músicos de otros países y siempre nos mandamos demos incluso antes de que salgan en disco y los escuchamos, dan sus opiniones y nosotros también damos opiniones de sus discos, pero él su opinión fue, oye, me gustaría cantar aquí. Adelante, o sea, canta, o sea, de todos modos, o sea, eso el que nuestra fusión sea una fusión muy mexicana, de música electrónica mexicana, no nos detiene a que pueda ser en inglés y menos, obviamente en la frontera, pues todos hablamos inglés y español, o incluso una hibridación, ¿no? En vez de decir el coche o el auto, decimos el carro, ¿no? O en vez de decir me voy a estacionar, me voy a parquear y llámame para atrás, sí, dicen, llámame para atrás. O voy al otro lado. Voy al otro lado, claro, o sea, claro. Bueno, pues hablando de Tijuana, otra rola, ¿no? Ajá. A ver si la reconoces. ¿Por qué esa cara? Ay, Ah, claro, por perdón. eso. Hace unos 4 años, me parece en el 2004, hicieron pues como una mesa, ¿cómo decirlo? Un foro en Tijuana que se llama Tijuana la Tercera Nación. ¿En serio son una tercera nación? Pues bueno, ahí fue como que un concepto ahí que se pensó y que bueno, que era como que la tercera nación y yo igual no estaba muy de acuerdo. pero sí, hasta cierto sentido, y en algún momento quizás sí lo fue, ¿eh? En algún momento sí pudiera compartir antes de los 80. Antes de los... sí, como a principios. Del 82 para atrás. Como ¿no? del 82 hacia atrás. Porque haz de cuenta, por ejemplo, cuando estábamos viviendo en Tijuana, digamos, nuestra niñez se formó de una manera de que para nosotros vivíamos en Tijuana y Tijuana era así, haz de cuenta, yo no conocía, por ejemplo, la moneda mexicana. O sea, para mí la moneda era el dólar. La moneda oficial en Tijuana fue por muchos años el dólar, hasta los 81, 82 era puro dólar. Y haz de cuenta que no, por ejemplo, incluso en las tienditas, papelerías y todo, tú llegabas, por ejemplo, a veces que ya te caía así como una moneda mexicana, era así como, ay, así como que, bueno, voy a ir a pagar a ver si lo aceptan, y no te lo aceptaban, o sea, no te aceptaban pesos en los negocios en Tijuana. Pero tú no ves esa tercera nación, por ejemplo, todos los paisanos que están en Norteamérica y que hablan en español en su cotidianidad, incluso de los ilegales y de los legales. Hay gente que no habla inglés, por ejemplo, y sí se está creando una cultura que no es ni Estados Unidos ni es México. No, ¿crees que no estás de acuerdo con eso? Pues diferente. Es que es una realidad indiferente. Sí. Por ejemplo, nosotros, haz de cuenta, vemos la realidad que está, por ejemplo, de la gente que vive del otro lado de la frontera, ¿no? Y de repente como toda esta cultura de los chicanos y todo ese rollo,
Pero fíjate que no tiene absolutamente nada que ver con Tijuana. Haz de cuenta, en Tijuana no, por ejemplo, no sé, o sea, nosotros podemos cruzar la frontera libremente y no tenemos ningún prejuicio hacia, o sea, por ejemplo, no sé, una vez me invitaron ahí a una conferencia y me acuerdo que estaba ahí el gobernador de Texas y me dijeron, no, que es una conferencia y que hay que hablar. Y alguien se quejó sobre el muro, de que si estaba muy grande y que todo esto, y que si yo, o sea, que yo diera mi opinión sobre el muro, que si me afectaba a mí en algo, y a mí no me afecta en nada, o sea, muro, si ellos lo ponen, o sea, pues obviamente es un negocio que están haciendo, pues, o sea, para beneficiar a ciertos empresarios estadounidenses. Los que construyen. Los que construyen, entonces. Así lo ves tú. Yo sí lo veo, y a mí, haz de cuenta, es como si yo vivo en mi casa, por ejemplo, yo tengo mi casa, y tengo a mi vecino, y si mi vecino dice, no, pues yo voy a poner una barda así del tamaño de, bueno, pues, o sea, ok, pues ponla, pues, pero, o sea, a mí no me afecta nada, yo tengo mi espacio, siempre y cuando no invada mi espacio, o sea, no llegue a mi lado, no hay problema. Bueno, pero lo que haz de cuenta de Tijuana, por mucho tiempo yo creo que, pues sí, sentíamos lo mexicano por las estaciones de radio y todo esto, pero no había una necesidad así de querer demostrarlo. Mexicano, pues, haz de cuenta que en los 80s apenas entró la televisión mexicana, o sea, el canal era local, era el canal 12, bueno, era un canal local que ponía las noticias con recortes de periódicos, y los demás canales eran de San Diego. Entonces, la radio, pues también local, casi todas las estaciones eran o de San Diego o de otros lugares. Entonces, estuvimos de alguna manera creciendo con los medios, que la televisión y la radio, escuchando eso, y pues no necesitamos esa necesidad de tener, no sabíamos que existían los canales de televisión de México, o sea, no había esa necesidad. Ya después no conocíamos Comercial Mexicana, sí. O sea, bueno, estás perdido, entonces no. Pero, o sea, no había nada, no había por ejemplo, todas las transnacionales así no existían allá, y pues teníamos todo era como muy local. Entonces, por eso te digo, de repente sí estábamos muy aislados de México. De hecho, pues ahora sí que era como un país muy pequeñito, ¿no? Porque sí estábamos totalmente desconectados. Y hasta a nivel musical también fue diferente. ¿Y qué es ser tijuanense para ustedes? Pues es un orgullo, la verdad. O sea, pero además de eso, en la canción dice, en la letra dice, Tijuana makes me happy, ¿no? Me hace feliz, me pone contento, pero después dice, algunos piensan que es el lugar más peligroso de la tierra, sí. Algunos piensan, ¿qué dice? The most dangerous. Sí, es el lugar más peligroso del mundo, pero... y la otra, y dan otra contraparte, y otros piensan que es un lugar muy bello, o algo así, ¿no? Claro. Pero este tema nació porque también, vamos a ver, era un tema que de hecho no iba a llevar voz y de repente tenía muchos cambios, así como que se ocupaba una voz ahí. Y realmente un día, de hecho que vine para acá al DF, agarré una revista, se llama, ¿se pueden decir nombres? Sí, claro. Nexos, y estaba un artículo de Rafa Saavedra, que es un amigo nuestro, un escritor ahí en Tijuana, muy conocido por allá. Y bueno, él hizo un artículo que así se tituló Tijuana Makes Me Happy. Entonces, en este artículo él hablaba, o sea, sobre la realidad de Tijuana, es un artículo que realmente a mí se hace súper interesante en su momento, o sea, realmente... ¿Qué decía? Se hablaba de la realidad política que está viviendo en ese momento. ¿Qué era la transición? Que era la transición del PAN al PRI, y también hablaba mucho sobre todos estos mitos que existen en Tijuana. Del PRI al PAN, ¿no? Perdón, sí, del PAN al PRI. Uh-huh. Después llegó el PRI después con... otra vez después el PAN. Entonces, y bueno, no, eso era como nada más una parte ahí que hablaba, pero en general es un texto que habla en general sobre Tijuana, ¿no? Sobre esos mitos que existen. ¿Cómo cuáles? No, pues por ejemplo muchos mitos de que dicen, no, pues vas a Tijuana y vas a cruzar la frontera, cuando no es cierto. O sea, tú llegas a Tijuana y por eso vamos a lo mismo del muro. O sea, ves el muro y ya es como triple muro. Es imposible cruzar esa frontera. O sea, si tú quieres cruzar de inmigrante, es imposible. Pero de repente, si alguien que está en el sur y quiere decir, no, pues yo quiero cruzar, ¿qué ciudad se viene a la mente primero? Es Tijuana. Tijuana. ¿Por qué no Nogales? ¿Por qué no... ¿cuántas fronteras no tenemos aquí? O sea, y se piensa que es un paso, ¿no? Que es un paso. Entonces, cuando llegan ahí, llegan, o sea,
a Tijuana y se encuentran con una realidad de que sí, ahí está digamos, hay organizaciones que, bueno, que se encargan de cruzar indocumentados, pero incluso creo que ya ni están ahí, ya hasta se movieron, porque ya, o sea, llegas y es imposible, o sea, es casi imposible. ¿Qué más no es Tijuana? Pues la ciudad de la perdición, o sea, existe ese problema como siempre y existe esa imagen de Tijuana en todo el mundo, ¿no? Pero pues es una ciudad de gente trabajadora, o sea, la gente llega, quizá mucha gente llega con la intención de cruzar la frontera, si no lo logra se queda a trabajar en las maquiladoras o en otros negocios. Esta es una ciudad muy joven. Pero los chavos gringos, los chavos quintos gringos, se cruzan de este lado para perder su virginidad en Tijuana. Sí, ¿no? y para de hecho, emborracharse las primeras veces, ¿no? Sí. Y de hecho, o sea, haz de cuenta, yo por ejemplo siempre he visto la frontera de esta manera, porque siempre, haz de cuenta, se toca el tema de los ilegales. Y a mí, por ejemplo, te digo, en esa conferencia me decían, bueno, no, pero es que en esa frontera, o sea, hay mucha gente que cruza ilegalmente, y siempre refiriéndose a los mexicanos. Y yo, no, sí, o sea, todos los días cruzan ilegales, o sea, cruzan ilegales de California a Tijuana, cruzan todos los días, o sea, evadiendo las leyes, o sea, para romper las leyes que tienen ellos en Estados Unidos, donde tienes que tener más, o sea, tienes que tener 21 años, ¿no? Para ir a un club donde venden alcohol y todo esto, y cruzan ilegalmente, o sea, realmente están cruzando ilegalmente, porque cruzan sin pasaporte, muchos cruzan a veces o sea, con ID falsos, porque, pues, hay IDs que tienen, beber, o sea, identificaciones, para tener sexo, años, o sea, para comprar gasolina. Bueno, y ahora últimamente medicamentos, ¿no? Ya el negocio de Tijuana ya no es tanto los bares ni las curiosidades, ahora sí que son las farmacias, ¿no? Ya llegan a Tijuana cruzando a comprar medicamentos. Ahora ustedes ven una frontera que está viva, ¿no? O sea, viva y evolucionando rapidísimo. ¿Hacia qué? Pues ahorita es una ciudad descontrolada en el aspecto de que no estábamos acostumbrados a que la población creciera tan rápido. Son casi 3 millones de habitantes, con, claro, más gente, más problemas. Problemas los mismos que hay en todas las ciudades, que hay secuestros, hay narcotráfico, hay violencia. Entonces la gente que somos de Tijuana, pues al principio pues veíamos eso, las noticias pues eran, pues que sé que hay un gato en un árbol o X, pero ha evolucionado muy rápido últimamente. Pero todos estos descabezados que aparecen, el ejército metido, los narcos peleando por la plaza, la pregunta es, ¿se refleja en la música de ustedes? Porque finalmente estamos hablando de música. Sí, se refleja. Haz de cuenta, por ejemplo, mira, siempre, obviamente, Tijuana, como te digo, tiene su lado así que dices, tiene esta problemática y todo este rollo. Y de repente hay momentos en el que se pone más tenso. Pero sí, por ejemplo, tenemos de que los medios de repente sí, vamos a ser honestos, o sea, por ejemplo, lo que venden las noticias son las noticias malas. Sí. Porque las noticias malas siempre son las que van a vender, o sea, las notas rojas, las estadísticas de lo que es malo, porque así como seres humanos siempre como que eso es lo que de repente se llama la atención de que, bueno, eso es lo que va a vender, pero si tú dices, no, pues que se construyó un museo aquí, se construyó, o sea, está saliendo el arranque de libro. Punta Colonet. Punta Colonet. Tú hablas de, bueno, el nuevo puerto. Sí, el nuevo puerto que va a ser impresionante, que va a ser una entrada. O la nueva ciudad que viene, que van a construir a un lado de Tijuana, es una ciudad nueva que tiene previsto 1 millón de habitantes con todo súper planeado, como una ciudad satélite, de eso casi nadie sabe, entonces son cosas muy... Creo que la única ciudad de México que tiene 2 vuelos directos a China. 2 veces a la semana. Pues Tijuana siempre ha tenido vuelos directos a varios países. Ha tenido a Cuba directo. A Japón me confundí. Pero ustedes en el inicio de Nortex sí asumían esta leyenda negra de Tijuana, que bueno, no es leyenda, sí también existe el narco, o sea, lo ilegal, es que se retomaron y sobre todo gráficamente. Se retomaron muchos elementos, ¿no? Como se lo apropiaron y lo volvieron vanguardista. ¿Cómo explicar una compleja crisis financiera que nos va a pegar a todos en los bolsillos?
Muy sencillo, señalando que hemos visto la irresponsabilidad de un gobierno que a través de tasas de interés artificialmente bajas y a través también de un déficit de presupuesto enorme ha gastado más de lo que tenía y ha generado esta crisis. ¿Qué es lo que pasó? Pues se generó una situación en la que se hacía que la gente gastara y que gastara a crédito porque las tasas de interés eran tan bajas que a nadie le convenía ahorrar y en cambio a todo mundo le convenía endeudarse. Estados Unidos arrastró al resto del mundo a esta situación. Tenemos que entender que ningún país del mundo, como ninguna familia del mundo, puede gastar más de lo que tiene de manera indefinida. Soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Pero ustedes en el inicio de Nortec sí asumían esta leyenda negra de Tijuana, que bueno, no es leyenda, sí también existe el narco, se retomaron y sobre todo gráficamente. Se retomaron muchos elementos, ¿no? Como si lo apropiaron y lo volvieron vanguardista. Sí. Lo que pasa es de que, por ejemplo, existe lo que le llaman, ¿no? Le dicen la narcocultura, pues. Es que la narcocultura de repente es una, bueno, se refleja mucho, por ejemplo, vamos a decir, Tijuana, por ejemplo, en los 80s estaba la música norteña, la música tambora no estaba ahí, no existía en Tijuana. Entonces se empiezan a abrir restaurantes de mariscos, o sea, muchos así, todos estos negocios, y empieza a llegar, haz de cuenta, a llegar bandas que venían, bandas de sinaloenses, pues sobre todo venían de Sinaloa a Tijuana, empezaban a tocar y empezaban incluso a formar bandas que ya se empezaban a hacer localmente. Y de repente llega esa música en los 80s que a nosotros nos pareció muy extraña. Y ahora, sin embargo, ya es muy nuestra y ya se puede decir que hasta puede ser de Tijuana. Entonces, todo eso de repente son ciertas culturas, ciertas formas de vestir. Gente común, por ejemplo, gente común que va a su trabajo de, no sé, de 8 a 5 de la tarde y tiene su carrito, su auto y por ejemplo, lo disfraza como si fuera un auto de un judicial, ¿no? O de un narco, ¿no? Los vidrios polarizados, sus R15s en las ventanas, así, polarizadas, y de repente escuchando narcocorridos y todo, porque de repente sí hay como un gusto, digamos, así como de repente como en esa cultura se mueve todo este rollo, ¿no? O sea, como todas esas imágenes, incluso muchas ficticias, ¿no? O sea, historias ficticias de que sucedió esto, sucedió lo otro, y de repente todo eso se refleja en, por ejemplo, bueno, nosotros en la parte gráfica de repente también sí reflejamos algunas cosas y se pone, pero lo que es la realidad, pues, o sea, la Tijuana que nosotros vemos y tampoco no queremos caer como en el poner así, tratar de poner como directamente el narco, o poner directamente la prostitución. Sí, bueno, con lo de Norte se toman todos esos elementos y se le da una estética. Haz de cuenta, todos esos elementos que para Tijuana, para la gente que somos de Tijuana y que por mucho tiempo, bueno, a mí me tocaba en los 80s venir a México a visitar a mi familia y si decías que eres de Tijuana, o sea, la gente decía, cuates o narco, o algo con algo te relacionaban, pero se fue tomar con lo de Norte todos esos elementos que para mucha gente era vergonzante o grotesco X y se le dio una estética. Así, por ejemplo, en lo de Norte se tomaron toda esa música que para algunos la identificaban con la cultura de los narcocorridos o X, ¿no? Y pues tomamos los elementos sonoros, por ejemplo, las percusiones y todo, hicimos lo de Norte, los que están en visuales, de diseño gráfico, tomaron los elementos, por ejemplo, tomaban fotografías de algunos bares o cantinas y le dieron otra estética. El de diseño gráfico tomó el vaquerito, que es el personaje, sí. El personaje que es un judicial y es un narco a la vez. Entonces es un personaje tijuanense que pues él le dio su estética y lo hizo en una figura, una caricatura. Entonces, eso es Norte. Norte, ¿qué es eso? Es de tomar todos esos elementos que para muchos Tijuana era una imagen negativa o de X, mala, y pues es darle una estética a eso, ¿no? ¿Y firman cada canción la firman los dos? Sí. O sea, ¿tienen el trato de John Lennon y Paul McCartney? O sea, ¿que todas las van a firmar juntos? Cada canción tiene su compositor, ¿verdad? Aunque en la producción general del disco los dos intervenimos. Haz de cuenta que ya para... O sea, en el sonido en general sí estamos los dos.
En las canciones, más que nada, porque como son canciones, es como ya, como ciertas melodías, entonces ya queda, por ejemplo, si Bostis hizo una melodía y es como, realmente es el tema de la canción, es una canción de Bostis. Si la melodía... Aunque tú hayas metido aunque ya cuchara ahí. producción, no, porque yo es como productor, Claro. pero si yo tengo una canción que de la melodía y todo, yo la hice, entonces es deducible. Y así, os de cuenta, tenemos ahí, no, uno más y otro menos, pero así como que ahí estamos. Oigan, pues que les vaya rete bien, Gracias. que lo oiga todo mundo, todo México y luego todo mundo. Ok, Gracias. gracias a ustedes por la invitación. Barra de Opinión presentó.